Voy a referirme brevemente a los temas generales imprescindibles que se refieren a los dispute boards dentro de los contratos FIDIC en este evento eh, organizado y promovido por el Círculo de Arbitraje con el Estado CAE, y me adhiero al homenaje al doctor Ricardo Salazar, a quien no he tenido el gusto de conocer, pero todo el mundo me habla muy bien de él. Entonces, ahí está. ¿Qué son los contratos FIDI? Que si bien ahora los NEC han cobrado muchísima fuerza, sobre todo en Perú, con los tratados gobierno a gobierno, en el mundo todavía siguen siendo los contratos de mayor uso y aplicación, y sobre los que hay mayor literatura de apoyo, manuales, guías, ¿no? De los contratos FIDIC son los contratos estandarizados, creo que más antiguos. El FIDIC ya pasó los 100 años de existencia y continúa con su retroalimentación y mejora continua para tener mejores versiones de cada uno de estos contratos, que son los más comunes: el rojo, el amarillo, el plateado y el verde. El rojo es de cantidades y precios unitarios, amarillo es cuando el diseño está elaborado por el contratista y se paga normalmente a su alzado, aunque no es obligatorio. Y el EPC, el libro plateado, que para contratos llave en mano y donde también se paga a suma alzada. El libro verde es una versión corta para proyectos de menor complejidad y monto contractual, ¿no? En la versión de 1999 ya se introdujo en la cláusula 20, referida a reclamaciones, disputas y arbitraje, se introdujo la figura de los Dispute Adjudication Boards, lo que conocemos como DAB, ¿no? Por eso. ¿Cómo operaba esto? Ante el surgimiento de controversias entre contratista y contratante, las partes remitían, o una de las partes remitía normalmente el contratista, su reclamo al ingeniero. El ingeniero debía resolver, pero a veces no lo hace, o su resolución no es aceptable para una de las partes. Entonces esto activa que una de las partes pueda pedir al DAP que recomiende o decida sobre esta controversia. La decisión del DAP, y aquí está la novedad de este método alternativo de resolución de controversias, es que lo que decide el DAP es vinculante para las partes, quienes deben cumplir de inmediato, aunque no estén de acuerdo. Si no están de acuerdo, pueden acudir al arbitraje en ese momento, más tarde, al final del proyecto, pero mientras tanto la decisión debe cumplir. Esta es digamos, la lógica y la utilidad que trae aparejado este método, ¿no? Se trata de empujar el proyecto, que no se detenga en discusiones, que el contratante pague ahora, discuta después, que el contratista construya ahora y discuta después. Bueno, la estructura de un contrato FIDIC es básicamente, por un lado, las condiciones generales y por otro lado, las condiciones particulares. Y en particular, perdón la redundancia, la cláusula de resolución de controversias tiene en las condiciones generales eh, el procedimiento y plazos a los que debe ceñirse un DAF al momento de ser convocado. También, y como es poco lo que se dice en las condiciones generales, se ha ampliado en un apéndice las condiciones generales del contrato tripartito con cada miembro del DAP. Cada miembro del DAP suscribe un contrato con cada una de las dos partes, un contrato de contratante, contratista y miembro del DAP, por eso es tripartito, y esas condiciones generales están estipuladas en un apéndice de las condiciones generales del contrato FIDIC, ¿no? Del 99, así estaba. Bueno, también esa misma lógica se mantiene ahora con las nuevas versiones. En las condiciones particulares es donde las partes acuerdan ya ciertas cosas específicas, ¿no? ¿Qué tipo de DAP vamos a tener? Si es un DAP permanente, es decir, que se conforma al inicio del proyecto y se mantiene durante toda la duración del proyecto, o es un DAP ad hoc,
que es el DAP, que es convocado solamente cuando surge una controversia. Normalmente estos DAP son los que se convocan al final, cuando se han acumulado las controversias, y después me voy a referir a las desventajas de esta práctica, ¿no? Otra particularidad que se estipula en las comisiones es la cantidad de miembros. Puede ser uno, pueden ser tres, siempre tiene que ser un número impar, y he sabido de DAP de 5 miembros, de acuerdo a la complejidad de un proyecto en particular y a la gran, digamos, al gran monto del contrato. Las partes decidieron que debían tener 5 y bueno, funcionaron con 5. Otra cosa que se debe estipular es la forma de designar los miembros. Si cada parte designa a uno y entre los dos designados designan al tercero, o el tercero es designado por una autoridad nominadora, o el tercero es acordado entre las dos partes. En fin, hay una variedad de posibilidades que pueden darse a la hora de elegir la forma de designar los miembros. Me ha tocado estar en DAPs designados por las partes, de común acuerdo, los 3 miembros, y también árbitros o DAPs designados por la autoridad nominadora, los 3 miembros, ¿no? Hay todo tipo de situaciones. Y eso debe estipularse en las condiciones particulares. Y también debe estipularse cuál es la autoridad nominadora, si va a ser el BID o el Colegio de Ingenieros o el Colegio de Abogados o cualquier organización como la Cámara de Comercio Internacional o algún centro de arbitraje en particular. En fin, puede estipularse eso libremente entre las partes en las condiciones particulares. También debe estipularse cuáles van a ser los honorarios, el idioma, que normalmente va a ser el idioma del contrato, y las reglas específicas del procedimiento. Ahí se hace, digamos, se va al detalle en cuanto a la periodicidad de las reuniones, el régimen de visitas al terreno, el formato de las audiencias, la presentación de pruebas, si se va a permitir pruebas en fotocopia simple o en formato digital en vez de papel. Si el papel puede ser tiene que ser un original, una copia legalizada, una fotocopia simple. Ese tipo de acuerdos se estipulan en las condiciones particulares para darle al DAP un marco regulatorio dentro del cual pueda funcionar y operar. En 2017, lo que era DAP pasó a ser, se le aumentó una A, el DAAB, y en la misma lógica que en Perú, se pasó de la JRD a la JPRD, es decir, se agregó la A de avoidance, la prevención de controversia, y se detalló mucho más las funciones del DAP en la cláusula 20 de disputas y arbitraje. Ya con esta última versión del FIDIC, se combina las misiones del DAP de evitar disputas y de resolver disputas, dándole mucha más importancia y peso a la labor de evitarlas, ¿no? Se le recuerda al DAP que lo más importante, su energía, su atención y su enfoque deben estar dirigidos hacia la prevención más que a la resolución de disputas. Y para eso sirven las visitas periódicas a obra, para desarrollar la misión de prevención. En las visitas periódicas a obra, los miembros del DAP pueden entender el proyecto y detectar en base a su experiencia, a las preguntas, a la información que reciben, los problemas antes de que emerjan o antes de que se vuelvan controversias. Ahí tiene mucha importancia la experiencia de los miembros, sobre todo en el tipo particular de obra que están visitando y en el modelo de contrato que está gobernando el proyecto. Porque el contrato FIDIC, por ejemplo, tiene un montón de previsiones sobre causales que pueden derivar en una reclamación que a su vez significa una ampliación de plazo o un incremento del costo del proyecto, ¿sí?
Entonces, estas visitas periódicas a obras son muy bien aprovechadas en la labor de prevención por los miembros del DAP para anticiparse a lo que puede convertirse en una controversia y evitarla. Y otra herramienta más que se le ha dotado DAP es la de la asistencia informal, es decir, la posibilidad que tienen las partes de solicitar una opinión o recomendación no vinculante, ¿verdad?, para sacarse una duda antes de que esta duda derive en una controversia entre las partes. A veces, por ejemplo, la duda más frecuente es qué interpretación se le da a determinada cláusula o disposición del contrato. Y en vez de que eso derive en una acción o una falta de acción de una de las partes, porque lo interpretan de una manera y la otra lo interpreta de otra, conviene que sometan esa duda, esa inquietud a una asistencia informal. Esta asistencia informal no es tan informal y no es solamente tampoco una simple asistencia, es algo que el DAP estudia y medita antes de dar su opinión para que sea una opinión sustentada y responsable que permita a las partes ubicarse y orientarse sobre cuál es el sentido que tendría eh, una resolución si esta duda se convirtiera en una controversia y fuera sometida a decisión del DAP, ¿no? Pero no es vinculante para las partes ni tampoco para el propio DAP, que puede cambiar de opinión o emitir una opinión en contrario si es que esto se le sometiera formalmente como una controversia y tuviera que decidir ya analizando pruebas, escuchando testigos y, en fin, con todo lo que trae una demanda, la resolución de una demanda. Y, bueno, si no puede evitar la controversia, queda la opción de adjudicación formal, la decisión dentro de un plazo que en el FIDIC es de 84 días. Ese es el marco regulatorio que gobierna los dispute boards, los DAPs o los DAAPs, dentro de un contrato FIDIC, con lo cual no tengo nada más que agregar y espero, si no es ahora, más tarde escuchar alguna pregunta sobre este tema acá. Muchísimas gracias, Alfonso. ¿Qué he aprendido yo del doctor Ricardo Salazar? Uno, compartir conocimiento. Dos, responder siempre todas las preguntas. Y justo se ha conectado, lo tenemos por aquí. Así que, pues algo que, doctor, ¿qué tal? Bueno, estaba comentando qué he aprendido de usted yo en las clases, ¿no? En las clases de SAN, qué he aprendido del tiempo que he podido compartir con usted. Uno, responder siempre las preguntas y compartir conocimiento. En ese sentido, yo les debo decir a todos que hace 5 años, cuando yo empecé a entender sobre los contratos FIDIC, nadie me daba información en el Perú. No podía encontrar una guía, no podía encontrar un libro. Era muy complicado. A la fecha, yo estoy recibiendo solicitudes de Pakistán, solicitudes de Bangladesh y de otros países para poder compartirles información. Así que por favor, no se sientan cortos y escriban un mensaje por LinkedIn que siempre será respondido. Y así como en este foro, Alfonso ha compartido qué es un dispute board y cuáles son las facultades que tiene un dispute board en las dos versiones de FIDIC, cada día en estos webinars podemos ir aprendiendo algo. Así que bueno, pasamos con la segunda pregunta con Augusto. Augusto forma parte, como he dicho en la presentación, de la empresa Glitz, que ha venido asesorando en conjunto a Escuelas Bicentenario, a NIN, como parte de la asistencia técnica británica. Entonces, Augusto, ¿qué nos puedes comentar sobre los NEC y los Dispute Boards? Gracias, Catherine. Primero quería hacer unos comentarios. Primero reforzar lo que tú dices. Compartir, yo creo que es la mejor manera de aprender. Y si eso se ha aprendido de Ricardo, lo entiendo. Yo no lo conozco tanto como tú, pero nos hemos visto en más de un evento y su empatía y su manera de llegar a las personas
me parece fantástica. Así que felicitaciones, Ricardo, saber que esto tiene una parte de homenaje hacia ti como evento. Mi más sinceras felicitaciones. Y decir un par de cosas de lo que ha comentado Alfonso, siempre para sumar, ¿no? Por ejemplo, el NEC también tiene, en el NEC también ya hay mucha literatura, pero todavía está en inglés. Ese es el tema, porque es anglosajón. Ahora lo vamos a explicar. Yo también creo que el FIDIC, de hecho, el FIDIC es más antiguo en su uso, pero en Perú se usaba antes solamente por las multilaterales y agentes de procura. Ahora se utiliza también dentro de los acuerdos gobierno-gobierno y ya sabemos que ahora la ley lo permite utilizar. Vamos a ver quién es el primero que se manda a utilizar FIDIC dentro de la ley, fuera de los G2Gs, fuera de los agentes de procura, fuera de cualquier marco de excepción. Sería interesante verlo. También hay que estar claros en que pues esa lógica con la que se utilizaba antes no estaba tan buena como la que se utiliza ahora. Yo debo decir que, por lo que he podido observar, los acuerdos gobierno-gobierno con países como Francia, como Corea, como Japón, como otros, ha permitido que el FIDIC se utilice cada vez más profesionalmente, lo cual es muy bueno. Recién creo que se está utilizando como debería usarse. De hecho, por ejemplo, UNOPS, la otra vez que estuvimos, coincidimos contigo, Catherine, para SICA y hablamos, y hubo alguien que escribió de UNOPS, creo que fue el mismo Nick Garner, que es presidente de UNOPS para la región, decía que ellos no usaban DApps, dispute boards, adjudicadores, para decirlo en español, anteriormente, y lo van a incluir ahora, lo cual, claro, para quien usa FIDIC hace unos años es ilógico porque el FIDIC ya tiene instalado dentro de sí eso. Entonces quería un poco comentar eso. ¿Qué te puedo decir respecto a los NEC? Bueno, son contratos estándar y colaborativos, ¿no? La palabra colaborativo, los que me han escuchado antes saben que yo pienso que es bastante perversa, que la mayoría de gente utiliza esa palabra de una manera no tan sincera, siempre pensando en que si el otro hace lo que yo quiero, entonces colabora, y eso es lo más lejano al contrato. Por eso yo prefiero decir el contrato NEC, al igual que el FIDIC, es un contrato estándar. El NEC tiene un alma colaborativa, pero eso habría que explicarlo y es bastante más largo. Llegaron con la asistencia técnica británica, es decir, a partir de y como consecuencia de un acuerdo gobierno-gobierno. Lograron la micromasificación en Perú de los dispute boards, porque antes de los NEC, que por cierto, ahora voy a explicar, no se utiliza la herramienta completa porque el NEC, al igual que el FIDIC, tiene dentro de sus opciones las cláusulas W. Y la cláusula W tiene sus propios elementos para resolución de disputas, así como el FIDIC tiene las condiciones generales para el DAAB, el NEC tiene, o el NEC, como dicen los británicos, y acá lo hemos rebautizado como NEC, que les parece raro porque escucharan como si fuera cuello, tiene las W, la W1, la W2 y la W3. De hecho, lo que se tradujo ha sido la W1 y la W3, en donde fui parte de los revisores en el español, porque la W2 no se podría utilizar en un país que no fuera o un ámbito que no fuera el del Reino Unido. Entonces, ese, por ejemplo, es un punto interesante, ¿no? Cuando llegan los NEC a Perú, los NEC, claro, la primera vez, como yo siempre digo, había un poco de miedo, un poco de ignorancia, que duda cabe, además era algo nuevo totalmente. Entonces, ¿qué se hizo? Pues ayudado con la lógica de quienes manejan en Perú todavía las disputas, aunque yo creo que cada vez menos, necesariamente el monopolio, quiero decir, que son los abogados, yo creo que empezaron a colocarse las famosas cláusulas Z, una ZW, que anule la W1 y la W3 y ponga que las reglas del ICC. ¿Está mal? No, para nada. Yo creo que funciona. La pregunta es, si la herramienta tiene sus propias soluciones, ¿por qué estamos utilizando una excepción? Alguien me podría decir, no, Augusto, es que es desconocido. ¿Así? ¿Y cómo fue en Lima 2019 cuando usamos la primera vez el NEC? Por favor, pongámonos a tono con lo que es la herramienta. Si la herramienta ya descubrió e inventó sus propias formas de solucionar, ¿por qué no usar el adjudicator o el avoidance? Vamos a comentar un poco más de eso. Entonces, después de lograr esa micromasificación realmente, porque se utilizó realmente por primera vez los adjudicadores antes del 2017, yo siempre he preguntado, ¿dónde estaban los adjudicadores? Y nadie me da una respuesta hasta ahora, por lo menos en Perú. Entonces, los dispute board de Perú se usaban por primera vez, para mí, de esa manera, más fiel a su lógica, a pesar de usar con cláusula Z, como expliqué, para usar en la ICC, que yo creo que fue una buena decisión para estas primeras veces y aún sirve, pero creo que se podría utilizar de acuerdo a las W. ¿Cuáles las ventajas del contrato NEC previo a llegar a una disputa? Pues que tienen roles claros, ¿no? En el NEC siempre ha funcionado cliente, contratista, supervisión y gerente de proyecto.
El gerente de proyecto no es el cliente no es el gerente de proyecto. No es que el ingeniero sea el supervisor y el supervisor sea el ingeniero, o antes no existía ingeniero en el FIDIC, existía el supervisor, porque nadie entendía lo que era el ingeniero, y a veces se creía que tenía que ser un ingeniero. Es como el gerente de proyecto, todavía se cree que el gerente de proyecto debería ser un ingeniero en el NEC. Nosotros tenemos gerentes de contract managers y gerentes de proyectos que son economistas, que son arquitectos, que son abogados. O sea, ya pasó la lógica de tienes que tener una profesión para ejercer uno de los roles del contrato. Es otra de las cosas que yo creo que el NEC trajo. Y lo trajo justamente para que las decisiones contra las disputas no sean solamente legalistas si nos vamos por el lado de abogados, o sea, muy técnicas si nos vamos por el lado, por ejemplo, de los ingenieros o de los arquitectos, sino que conlleven o vayan a lo que realmente debería ser el punto focal, el alcance del contrato para saber dónde realmente está la diferencia de opiniones entre dos lados. Entonces, estos contratos tienen opciones de pago claras, tienen cláusulas a menú para asignar los riesgos, las famosas cláusulas X. Luego tiene las cláusulas W para elegir tu forma de adjudicación, perdón, de evitamiento o de decisión. La W1 estamos hablando de un avoidance, de la W3 estamos hablando de una adjudication, ¿no? El adjudicador. Y claro, lo que tienes son además dos herramientas fundamentales en este contrato, que son probablemente las que más se tratan en los dispute wars, que son los early warnings y los compensation events, o sea, las alertas tempranas y los eventos compensables. Entendamos que las alertas tempranas fue el primero que acuñó esa expresión formalmente dentro de un contrato, fue el NEC. Y es la manera en que el NEC maneja el tema de los riesgos, es tempranamente hablar de los riesgos, no importa dónde esté asignado, porque además los riesgos siempre deberían estar asignados. No puede ser que en el camino tú descubras un nuevo riesgo. La idea es que desde el inicio del contrato se asignen a quien tenga los riesgos y los eventos se pongan en su sitio. Pero eso no impide que las partes hablen de eso para mitigarlo en los siguientes 7 días. Y en el caso específico de los eventos compensables es la manera en que el contrato maneja de manera muy profesional el tema que tiene que ver con los cambios, porque los riesgos y los cambios son lo único permanente que hay en un contrato y yo creo que en la vida en general. Aquel que está en este sector y todavía cree que no va a haber riesgos o cambios o que firmando una suma alzada le vas a pasar todos los riesgos al otro lado, creo que se equivoca, pero de una manera flagrante y creo que se está mintiendo de una manera muy grande. Entonces, ese tipo de temas son las que más se llevan a los dispute boards. Y en Perú ha ido habiendo una evolución. Yo siempre diré, todos los que fueron dispute boards en la primera camada, que fue en Lima 2019, todos fueron héroes. Todos los gerentes de proyecto, todos los contract managers, no sabíamos que existía contract manager, antes pensábamos que tenía que ser el abogado del cliente o el abogado del contratista. Y ahora nos hemos dado cuenta que existen roles que no están buscando tener la razón solamente por una legalidad, sino por lo que dice el contrato. Y entonces, pasado 7, 8 años, esperamos también que los dispute boards ahora también sepan del contrato, porque si jugamos un partido y las dos selecciones, ya que todavía estamos con el halo mundialista, se saben las reglas del juego, ¿por qué el árbitro no debería saberlo más que las partes? Y finalmente, para acabar esta primera parte, si me permiten, una cosa que dijo Alfonso que es cierta es la lógica con la que eligen a los adjudicadores me parece muy interesante. Yo diría que la que me parece más lejana a lo que debería ser elegir un adjudicador es la forma típica del árbitro. Es decir, una parte elige a su árbitro, la otra elige a su árbitro, entre esos dos eligen al tercero. ¿En serio me vas a decir que si tú eliges a tu árbitro estás eligiendo a alguien totalmente independiente? Discúlpeme, pero quien me diga que es eso no está entendiendo los sentimientos y está entendiendo los incentivos para elegir a alguien que de alguna manera te quiera defender. Yo he ido a Ecuador, yo soy ahora adjudicador en ese país y me pareció muy avanzado ver que la entrevista para yo ser adjudicador me la hicieron las dos partes. Eso yo no he visto todavía en Perú. Alguien me dirá que sí lo ha visto, alguien me dirá que lo ha vivido. Preferiría que me lo diga alguien que lo ha vivido. Yo he visto eso y me ha parecido increíble. Las dos partes me hacían preguntas y después de eso me dijeron, ok, señor, usted va a ser el adjudicador. Pero porque los dos confiaron en mí finalmente, no porque uno eligió al otro o le dio la lista al otro para que decida quién va a ser dentro de esa lista a quien tiene que elegir. Así que yo quisiera decir esa primera parte entre lo que ha pasado en la historia del NEC, que tiene muy poca vida, si lo comparamos con el FIDIC, que tiene bastante más vida, y lo que ha pasado con los dispute boards, Catherine. Gracias.
Entonces, hablando de contratos FIDIC y hablando de contratos NEC, ¿cómo especializarse? Creo que algo que no hay que dejar de hacer uno es preguntar. Entonces, Augusto ha empezado hablando sobre la colaboración. Entonces, cada vez que yo me he encontrado en cualquier conferencia internacional, específicamente en las conferencias del ICE en Londres, y he podido tener la oportunidad de conversar con quienes han escrito el NEC, con quienes difunden el NEC. Entonces, la primera pregunta que yo les he hecho es, ¿qué es colaboración? Porque aquí en Perú se entiende como colaboración que uno pues no se extienda las conversaciones, que sea amable, ¿no? Y cada grupo con el que he interactuado tiene una interpretación diferente de lo que es la colaboración. Pero lo que dice Peter Higgins, Robert Gerard, y Richard Patterson es que colaborar en primer lugar es leer el contrato. Y eso, lamentablemente, en muchos equipos he visto que no se hace. O sea, muchas veces estamos haciendo X infraestructura y todos damos por hecho que las cosas están, que se va a pagar, que se va a seguir avanzando, que si pasa algo hay que preguntar, pero no vemos los plazos, no vemos los procedimientos y esos son los principales problemas que tenemos en la aplicación de contratos estándar. Entonces, a seguir preguntando, a seguir investigando y a seguir especializándonos. Entonces, damos pase ahora a Natalia, que Natalia, hablamos de contratos FIDIC-INEC, tú tienes la oportunidad de ser dispute board y adjudicadora también. Eh, y cuando lo digo en inglés y en castellano, lo digo porque uno está referido a la ley de contrataciones con el Estado y el otro está referido a los contratos estándar internacional. Entonces, por favor, coméntanos tu experiencia, las perspectivas, las diferencias que has tenido en la ejecución de estos contratos como dispute board. Bueno, primero buenas noches con todos. Felicitar al doctor Ricardo Salazar por su gran trayectoria, perdón. Y quiero evocar justo lo que se dijo hace un momento sobre, Catherine comentaba sobre el compartir, ¿no? Y algo que había aprendido mucho del doctor Ricardo, ¿no? Y Augusto, bueno, también lo refirió que se aprende, ¿no? Y realmente, pues, nuestro cerebro es social. Y entonces aprendemos socialmente, ¿no? Aprendemos mucho más de las experiencias de los demás y el de compartir conocimiento de lo que podríamos aprender solo de manera autónoma, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, ¿no? Y creo que es una labor de todos el compartir, porque todos sabemos algo y todos podemos compartir algo, ¿no? Así que enhorabuena, doctor Ricardo, y la verdad es que mis felicitaciones por la maravillosa trayectoria y bueno, yo también tengo el gusto de conocerlo también solo de eventos, pero coincido con Augusto de la gran empatía y simpatía además, ahí con su sonrisa que siempre muestra. Así que gracias por eso. Y bueno, Katy, muchas gracias por la pregunta y me ha parecido muy interesante tanto lo que ha dicho Alfonso como Augusto referente a cómo se ven los TAP en los distintos contratos, ya sea con FIDIC y ya sea con NEC, ¿no? Y solo quiero hacer una pequeña precisión solo para unir un poco los dos contratos y que bueno, como refería Alfonso, FIDIC, bueno, en el 99 tuvo el DAP, el DAB, y luego ya en el 2017 ya se habló del DAB, ¿no? Del el avoidment, ¿no? La prevención también, ¿no? Y bueno, y como también ha dicho Augusto, vamos a ver en el caso bueno, de Perú, hemos tenido la cláusula W1, la W3, la cláusula Z, y al final a través de esa composición se ha permitido y logrado tener también un dispute board en los contratos NEC, ¿no? Entonces, yo creo que bajo mi experiencia, una de las similitudes que hay sobre todo es el hecho de evocarse y orientarnos al tema de la prevención, ¿no? Lo mencionaba un poco Alfonso, ¿no? Para hacer prevención, y voy a hacer inciso en lo que tú has comentado ahora, Catherine, es hay que leerse el contrato, hay que saber tu contrato, tu herramienta contractual, sea la que sea ley de contratación, sea NEC o sea FIDI, tienes que leer tu contrato, porque en base de tu contrato, el DAP va a resolver y va a hacer sus acciones dentro de un marco contractual. Y el marco contractual está establecido entre las partes antes que nosotros nos incorporemos con nuestro rol, en este caso como dispute board. Entonces, una de las cosas que yo encuentro similitudes en ambos contratos desde el rol del dispute board, ojo, desde el rol del dispute board, es justo las visitas a obras, el estar presentes y además sobre todo conocernos la historia del proyecto.
O sea, porque somos contemporáneos, ¿no? Y sabemos los hechos que han pasado y además, pues también entendemos y escuchamos las interpretaciones que hacen las partes sobre esos hechos o acontecimientos que se van dando en la obra, ¿no? Y además porque en ambos casos también, ya sean las controversias o interferencias, cuando nacen, nacen desde la misma manera, nacen desde un RFI, nacen desde una consulta técnica, que luego puede convertirse en una restricción y luego esa restricción puede afectar la actividad, que puede afectar un cronograma y bueno, finalmente podría transformarse o se transforma en una controversia que siempre va a ser inferencia en, generalmente en plazo y siempre en costo, ¿no? Porque aunque uno crea que el costo a veces cuando no se reclama no es que no tenga, sino que a veces alguna de las partes asume que no lo va a hacer, pero costo siempre hay, ¿no? El tiempo siempre es dinero en este caso y en este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, la presencia temprana del dispute board permite, sobre todo, mitigar, o sea, lo que está ocurriendo, ¿no? Detectar en conjunto, porque no es que nosotros estemos mirando dónde pueden aparecer, sino que a través de esas reuniones y a través de las conversaciones y de las visitas a obra, nosotros y a través de preguntas detectamos qué es lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Cuándo está ocurriendo, ¿no? ¿Cómo se han dado esos hechos, ¿no? Y, y eso es importante. Y otra similitud es lo que mencionaba hace un momento, es el conocimiento directo de obra, a través de los informes que nos dan, a través de, vuelvo a incidir, de las reuniones que tenemos y sobre todo también de ver documentación que podemos pedir y solicitar durante el transcurso de la obra para saber cómo se están dando las cosas, porque nosotros damos a veces muchas recomendaciones u opiniones de lo que puedes estar dando y también es bueno saber si es que se han tomado en cuenta o no se han tomado en cuenta, ¿no? Y con esto es importante y quiero hacer un énfasis que nosotros no interferimos en asesorar, no asesoramos técnicamente, no asesoramos contractualmente. La función que tiene el DAP es de prevenir y resolver controversias. Y la prevención viene a partir de la mitigación. No podemos esperar que en un proyecto de construcción no haya eventualidades. O sea, la función no es decir voy a evitar las que haya, porque siempre va a haber, si una obra está viva y constantemente, la interacción de las personas y de los distintos oficios hace que haya restricciones, interferencias, etcétera, y la idea es mitigarlos para que mitigarlo y acotarlo en el tiempo, porque mientras más se demore en resolver algo, más costoso se va a volver resolverlo. Y bueno, y la injerencia en la parte económica, ¿no? Luego también otra similitud que quiero decir, y en esta parte quiero enlazar justo con la que he comentado en el tema de si eligen o cómo se eligen, ¿no? Los DAP es sobre todo la independencia y la imparcialidad, ¿no? Augusto justo comentaba ahora el ejemplo de su experiencia, de cómo ambas partes se habían reunido para hacer una entrevista, frente a quizás a otras partes de que, bueno, cada uno elige uno y luego los dos eligen a un presidente, ¿no? Yo no lo he experimentado lo que dice Augusto, pero sí sé, por ejemplo, que en este caso en Australia, una de las maneras de elegir el DAP es primero que la entidad defina los requisitos que quiere que tenga ese profesional que va a dar, ¿no? Los define totalmente y parten desde el concepto que como son ellos los que dan el dinero para el proyecto, que incluye el rol, esto es lo que merece este proyecto, tú buscas uno y yo busco otro, ¿no? Y ese es como, como se da, ¿no? O sea, yo creo que hay como distintas maneras de obtener que haya el panel y yo creo que lo importante es que lo haya y que esté desde el primer momento que empieza la ejecución de una obra, ¿no? Entonces yo creo que es otra similitud, esa mirada independiente y técnica que tienen que formar los distintos profesionales que van a estar en este panel técnico y yo sí soy de la opinión de que tiene que ser plurifuncional. Puede haber arquitectos, ingenieros, abogados y coincido también con lo que decía Augusto hace un momento, que ya no es necesariamente el rol que desempeñas, tiene que ver o coincidir exactamente con tu formación básica profesional. Y cuando digo básica profesional, es pues las carreras bases que hemos estudiado, o sea, ingeniería, derecho, economía, arquitectura, porque luego tenemos todas las especializaciones que a lo largo de nuestras carreras hemos ido obteniendo y son las que nos facultan justamente para poder desempeñarnos en distintos roles, ¿no?
Y si pudiera, tu pregunta, Katy, ver diferencias, yo creo que las diferencias tienen que ver básicamente en los tipos de contrato que son ambos, ¿no? Yo veo a FIDIC, por ejemplo, con una arquitectura contractual más formal. No digo que no sea la del MEC, ojo, pero veo que su estructuración va más de la formalidad, parte desde lo que es el reclamo, la alerta y etcétera, hasta que llega a una sumisión. Sin embargo, en MEC yo lo veo más orientado a la gestión en sí, a la gestión del contrato, ¿no? Lo refería a Augusto en su momento, las alertas tempranas, los early morning, después constantemente se va actualizando, y ahí es otra cosa importante en que veo también una distinción, son los cronogramas de obra, ¿no? Si bien es cierto el FIDIC, yo creo que observamos, vemos ruta crítica, vemos la trazabilidad de que tiene. Sin embargo, en NEC, una cosa que a mí me gusta mucho es que la actualización del cronograma es muy viva. O sea, se está muy constantemente, no se tiene que ver solo qué causó, sino en todo ese movimiento donde causó, ¿no? Y a veces no, y en FIDI, o sea, realmente nos enfocamos a veces más en en la causa del efecto, ¿no? Aunque todos se acompañan con un cronograma, yo creo que esa también es una diferencia importante. Pero, y bueno, y otra diferencia también que veo quizás tiene que ver en cómo contractualmente se dirigen los contratos, ¿no? FIDIC tiene la presencia del ingeniero, que de hecho en Perú y quizás en otros países latinoamericanos siempre se ha confundido con la supervisión y no realmente se entendía la función que era el ingeniero. Y en los NEP pues está el tema del gerente de proyectos, ¿no? Del project manager, que si bien es cierto, son las figuras muy representativas de ambos contratos, pero con funciones y roles distintos, ¿no? Entonces también es importante que el DAP y como DAP conozcamos cuáles son esos roles. Si es el caso de FIDIC, conocer, por ejemplo, si hubo determinaciones por parte del ingeniero que son totalmente distintas a las que tiene el tema del gerente de proyectos en NEC. Yo creo que eso para mí al menos son unas diferencias sustanciales, pero tiene que ver más con el tipo de contrato. Y de hecho, aunque ahora estamos hablando de contratos estandarizados, si tuviera que decirlo sobre la JPRD, la diferencia también viene a ser la ley de contratación del Estado, ¿no? Entonces, pero sin embargo, creo que las similitudes vienen sobre el espíritu, sobre por qué se ha creado, en este caso, para la utilización en nuestros contratos, ¿no? Ya hemos referido y se sabe, tenemos un ecosistema contractual tan amplio en el Perú que podemos usar en una obra ley de contratación, FIDIC, NEC, cualquier entidad, ¿no? Con unos requisitos evidentemente, pero ya tenemos esa posibilidad de poder hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí, Katy, bajo mi experiencia, te podría decir esas similitudes y demás, y yo creo que una principal es el tema de la prevención, o sea, y prevención va con colaboración y se parte por saber los documentos y el contrato, como tú me lo has referido, qué es lo que vamos a hacer. Y para saber lo que vamos a hacer, me leo mi marco, dónde voy a actuar. Así que eso te puedo comentar, Muchísimas Katy. gracias, Natalia. Bueno, citando algún artículo del ingeniero Gutiérrez, el dispute board es un médico de cabecera y el árbitro es un médico forense. Siendo eso así, le damos el pase a Alfonso. Alfonso, ¿cómo van las disputas en FIDI que tienen un dispute board y pasan al arbitraje? ¿Qué nos puedes comentar al respecto sobre el arbitraje internacional en estos casos? Bueno, Katy, no me ha tocado como árbitro todavía atender algún proceso sobre un contrato que haya implementado Dispute Board. Me ha tocado como perito en un arbitraje internacional. Y es ilustrativa la situación porque ese contrato, bueno, como todo, como dijo Augusto, lo único seguro y lo único estable es que van a haber variaciones y van a haber controversias, bueno, hubo muchísimas, pero el dispute board no se conformó de inicio, no fue un dispute board permanente, sino que se adoptó, como ves, se adopta normalmente la mala práctica cuando los dispute boards surgen en algún país y son todavía desconocidos, no se los conforma de inicio, sino que se espera y que se cree que su utilidad es simplemente resolver controversias. Y se espera hasta que estas controversias hayan ya emergido y ya las partes estén peleadas, incluso el contrato ya terminado,
o frustrado o resuelto o lo que sea, pero ya no hay lugar a la prevención en ese momento, en esa etapa. Y eso me tocó. Las partes se fueron a arbitraje y en el arbitraje fui perito de una de las partes y compadecí a la labor que tuvo que desempeñar ese district board. Era miembro único para, en un plazo muy breve, que es 84 días de acuerdo al PIB, resolver las controversias entre las partes. Es decir, este personaje es un mal árbitro, esto es un mal arbitraje, ¿no? Una decisión que para ser tomada requiere revisar no solamente el contrato y sus documentos, muy bien, entender la lógica del contrato, sino que ya tiene que revisar registros diarios, semanales, mensuales, informes de avance, cronogramas, modificaciones del contrato, correspondencia contractual, actas de reuniones, en fin, tiene una tonelada de documentación que revisar para tomar una decisión en un plazo demasiado breve, ¿no? Y eso me hizo generar el convencimiento de que lo peor que se puede hacer con los dispute boards es no conformarlos de inicio, no darles la oportunidad que decía Natalia de ser contemporáneos al proyecto, de conocer la historia del proyecto, de conocer a los personajes que intervienen, no tener el conocimiento directo de la obra. Eso es una limitación muy grande, ¿no? Además del tiempo tan breve de que dispone ese dispute board para resolver las controversias acumuladas. Así que rescaté de esa experiencia la práctica de lo que no se debe hacer, ¿no? Y más bien Gracias. la necesidad de conformar el dispute board de forma permanente de inicio. De acuerdo. Completamente de acuerdo, Alfonso. Y citando un poco o recordando un poco lo que decía Natalia, ella nos explicaba, ¿no? Los dispute boards se diferencian porque cada contrato tiene sus reglas. Entonces, creo que algo que los que estamos involucrados en los proyectos les pediríamos a los árbitros sería que revisen el contrato, que verifiquen cuáles han sido los procedimientos, que si se han cumplido o no se han cumplido, si hay un cambio o no hay un cambio, y según eso, si el pago en causa-efecto corresponde o no, si corresponde o no en causa-efecto una ampliación de plazo, siguiendo las reglas específicamente de cada contrato. Bien, pues nosotros, bueno, yo quisiera saber si Natalia, Augusto, Alfonso, pues Natalia, quizá quieras dar unas palabras finales a esta exposición. Sí, bueno, yo se me quedó una cosa que igual la quiero compartir con referente a lo que decía Augusto sobre las reglas ICC, ¿no? Yo también he estado en proyectos con FIDIC, que sí tiene FIDIC cláusulas, la 21 para poder tener DAP. Sin embargo, por acuerdo de las partes decidieron que sean las cláusulas de ICC. Entonces, yo creo que al final tiene que ver también con qué te sientes más seguro o qué conoces más también, ¿no? Entonces, ya hoy por hoy hay varios contratos FIDIC acá que sí tienen estipulada la cláusula que viene del 2017, ¿no? Entonces, y solo para finalizar, primero agradecer a CAE por invitarnos, por hacernos participar compartiendo nuestra experiencia, aprendiendo de los demás, sobre todo para ensalzar la trayectoria que tiene el doctor Ricardo Salazar, y creo que todos estamos aquí justo por eso, ¿no? Qué mejor manera de hacerle un merecido reconocimiento, si no es justo, haciendo este congreso a través de CAE, ¿no? Compartiendo, disfrutando, y yo creo que lo más importante es que el fin es que todos queremos que en este caso en Perú, y bueno, Alfonso, también te abrazamos como peruano, aunque seas de Bolivia, pero somos hermanos, muy hermanos con Bolivia. Creo que el fin que tenemos todo es poder que la infraestructura, o sea, la brecha de infraestructura se minimice, ¿no? Que los proyectos se hagan con calidad, que terminen en el tiempo, y que sobre todo hacerlo con calidad también implica que los contratos tienen que tener equilibrio. Y creo que ese es lo principal para que algo pueda llegar a un buen fin, para que ninguna de las partes sienta que está tironeando con el otro, ¿no? Porque cuando uno tironea, al final suelta la cuerda y el otro cae, ¿no?
Entonces, aquí lo que tenemos que tratar es de equilibrar. Y creo que, puesto que nuestro tema es el tema del Dispute Board, creo que una cosa importante que tiene el Dispute Board es que toma decisiones para que pueda llegar al fin la obra, ¿no? Y restaura el equilibrio que tiene el contrato, ¿no? Y por eso pues, se minimiza riesgos, por eso se presentan sumisiones o decisiones justo para eso, ¿no? Para que se pueda dar el proyecto y finalice en tiempo, en costo, si se quiere, pero yo creo que más importante es que se finalice. Así que eso te podría decir, Katy, y muchas gracias por tus preguntas y gracias de verdad. Y doctor Ricardo Salazar, enhorabuena otra vez. Un honor. Gracias, Natalia. Augusto, tus comentarios finales. Al igual que Natalia, gracias Catherine por la invitación para que participemos en esto. Gracias a CAE, que es la institución que tiene el marco referencial. Felicitaciones nuevamente, Ricardo. Muy, muy grato saber que estás con nosotros acá y que esto también es para ti. Y mi último comentario, pues es, utilicen los contratos estándar. Eh, creo que son creo no, tengo la certeza que son más avanzados. Alguna vez en un podcast me decían, ¿cuáles son los defectos del NEC? Le decía, bueno, hay gente que percibe de que cuesta más, hay gente que percibe de que eh, al final termina la infraestructura termina costando más. Eso yo creo que tiene que ver más bien con el número base con el que se hacen las cosas, porque normalmente acá en el Perú quien hace la referencia es el que diseña y no quien construye, sobre todo en el Estado. Bueno, como hay eventos compensables, termina después. Y claro, me dijeron, pero termina. Sí, termina. Los NEC todos han terminado hasta ahora. Algunos estarán a largos, pero terminan. Y el que me entrevistaba me dijo, ¿terminan? Sí. Ah, ya pues, entonces ya está resuelto el problema. Y claro, yo no había caído en cuenta que con tantas obras que tenemos paradas, el solo terminar y era la NASA, ¿no? Yo sé, no es perfecto, pero vamos, para mí los contratos estándar lo que te permiten por lo menos es saber cuánto realmente debió costar y cuánto realmente debió ser el tiempo, más allá de lo que dice quien originalmente te hizo la primera estimación, que casi nunca es alguien que construye, sino es un consultor que diseña y que no ha construido en su vida. Y con eso no estoy hablando mal de los que diseñan, pero que el diseña tiene un incentivo y el que construye tiene otro incentivo y afronta otros riesgos. Gracias. Gracias, Augusto. Estaba por acá el doctor Ricardo, creo que quería decir algo, doctor. No solamente agradecer el gesto y el honor de estar con ustedes y he disfrutado mucho de sus exposiciones que son muy claras y muy profesionales. Muchísimas gracias por este honor. Muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias a CAE por la invitación, a Abel. Es un honor para nosotros poder compartir un poco y sobre todo celebrar la trayectoria del gran profesional que es el doctor Ricardo. Así que muchas gracias, Leslie. Muchas gracias, doctora Caterina, y muchas gracias a cada uno de los excelentes panelistas que hemos tenido. Muy bien, ahora sí, les pedimos unos minutitos para continuar con la siguiente mesa, la mesa número 8. En tanto Bueno, se Muchas gracias conecta. con todos. Muchas gracias, Muchas doctora. gracias. Gracias con todos.